Bueno, entonces aquí en la lectura, la primera lectura, está descrita la relación entre varias formas de medir el contenido de materia orgánica en general en una muestra, ¿no? Entonces, quisiera saber si alguno quiere aportar algo sobre lo que leímos o leyó en esa primera lectura. Contenido de materia orgánica. Profe, buenos días. Buenos días. Pues voy a iniciar yo. Bueno, Jaime. Bueno, primero en la lectura están hablando del el carbono orgánico, ¿cierto? Bueno, entonces, primero, el carbono se puede dividir en dos, ¿cierto? ¿Cuáles eran esas dos formas en las que se dividía el carbono? Carbono inorgánico y carbono orgánico total. Listo, o sea que teníamos que sería el orgánico y el inorgánico. ¿Cuáles eran las siglas? Creo que este primero era TOC, ¿no? IC y TOC. Este es el IC, ¿no? El IC. Pero en general, digamos que el carbono está relacionado con la contaminación, porque ustedes vieron que estaba específicamente en aguas, ¿no? ¿En aguas en qué otras muestras? Desechos industriales. O sea, en aguas y desechos. Ya en aguas residuales, ¿cómo decir? La de grifo y las industriales. Bueno, Agua potable. también en agua potable. Pero digamos que la normatividad está sobre todo escrita para las aguas que se van a descargar, para las descargas que se producen, ¿no? No sé si saben, pero hay una legislación en Colombia, bueno, en casi todos los países del mundo, que determina las concentraciones máximas de ciertos compuestos que se pueden descargar, porque pues estas descargas van a ir a aguas naturales, ¿no? Van a ir a ríos, a quebradas y finalmente van a llegar al mar. Entonces, por eso se legisla en cuanto a cuál es el máximo contenido de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, entonces la denominación, digamos que el carbono total, aquí como en una ecuación, sería el TOC, que es el orgánico, más el IC, ¿no? Bueno, en cuanto a los métodos de análisis, ¿cómo se analiza cada uno? Alguien está hablando ahora, no sé si era Jaime. Por ejemplo, el TOC, ¿cómo se analiza? El carbono orgánico total. Sí, este TOC. Mediante absorción de luz infrarroja. O sea que se utiliza un método en el IR, ¿no? Hay una diferencia importante. Recuerden que el inorgánico es específicamente constituido por qué compuestos. ¿Qué compuestos aportan carbono inorgánico? El dióxido de carbono no es uno, profe. El dióxido de carbono es la forma en la que esto se libera, ¿no? Pero básicamente son los compuestos que hemos analizado. Los Profe, el carbonatos, sí, carbonato y el bicarbonatos. bicarbonato. Ajá. Esas son las fuentes inorgánicas de carbono. Y la forma de hacer, digamos, la distinción es que estas de acá, recuerdan que estos se pueden convertir en CO2 fácilmente, ¿no? ¿Cómo convierto yo el carbonato en CO2? ¿Recuerdan? Que es el método de Warder, pues adicionando un ácido, ¿no? Si se adiciona ácido, yo puedo convertir esto intermedio en ácido carbónico y recuerden que a un pH bajo, el ácido carbónico se convierte en CO2 más agua. Entonces, de esa forma yo podría, y lo mismo el bicarbonato, ¿no? Si yo el bicarbonato le adiciono ácido, se convierte en ácido carbónico y a un pH bajo, pues, ¿de cuánto es el valor de pH al que se produce esto, no? Porque recuerden que es bajar el pH con un ácido y luego burbujear algo porque, pues, el ácido carbónico y el CO2 quedan parcialmente solubilizados. Entonces hay que como burbujear algo para sacarlo completamente de la solución. ¿Con qué ácido se ajustaba el pH? ¿Recuerdan?
Profe, con ácido fosfórico. Ácido fosfórico, Hasta un pH pH menor a 2. menor a eso, 2, sí. a un pH menor a 2, ¿no? Entonces, cuando se toma la muestra, se le agrega ácido fosfórico hasta que el pH sea menor a 2. Y si y se burbujea, por ejemplo, nitrógeno o argón, algún tipo de gas inerte, pues el CO2 se saca, ¿no? Y lo que quedaría en solución sería el carbono orgánico total. Y ya pues este se puede determinar mediante una técnica infrarroja, ¿no? A ver, volvamos a la lectura, a ver qué otras cosas habían Pero una duda. Sí, Ahí dice que eso se purga con argón o con nitrógeno, sí. ¿cierto? Ujú. Pero, ¿qué es eso de purgar, profe? O sea, Purgar es ¿a qué se burbujear, refiere? es colocar como una manguerita dentro del líquido y hacer pasar el nitrógeno para que el nitrógeno arrastre el CO2 y lo saque de la solución. Ah, listo, profe, gracias. Hacerlo como pasar o burbujear. Como si fuera una bombita de esas de acuario que burbujea aire dentro del agua, ¿no? Algo así. Eso es la purga, ¿no? Bueno, el método de análisis del carbono orgánico total, pues por acá había una descripción del método, ¿no? Es un método básicamente instrumental en el que se utiliza un catalizador de óxido de titanio, ¿sí? Y ese óxido de titanio lo que hace es facilitar el intercambio de electrones, sirve como un medio conductor entre el radical hidroxilo y el oxígeno, ¿no? Para producir agua, ¿no? Hay una discusión bien importante sobre, bueno, bueno, la demanda de oxígeno total, esto, ¿no? La determinación del carbono orgánico total es como por una determinación indirecta del oxígeno necesario para eso, ¿no? Entonces, aquí viene la segunda parte de la lectura y es la demanda de oxígeno. Yo les había hablado un poco sobre eso. Recuerdan que, por ejemplo, cuando expresábamos el porcentaje de cloro disponible en la lejía, también se expresaba disque en oxígeno disponible, ¿no? Y pues hace 8 días tuvimos una discusión de por qué se usaba en lugar del cloro del oxígeno y se usaba el peso equivalente del oxígeno. Pues aquí es en esencia lo mismo, ¿no? Digamos que tenemos materia orgánica. La materia orgánica se puede oxidar produciendo CO2 y agua, ¿no? Entonces, una forma de determinar el contenido de materia orgánica sería, por ejemplo, midiendo cuánto CO2 se produjo y a partir de eso indirectamente sabemos cuánta materia orgánica hay, ¿no? Pero una forma un poco más directa es medir esto, medir el oxígeno. Medir el oxígeno necesario para que esa materia orgánica se oxide más o menos completamente, ¿no? Entonces ahí es donde viene el primer término, ¿no? La demanda de oxígeno, ¿no? Y creo que aquí voy a tratar de usar la misma sigla. Es TOD, ¿cierto? Profe, una pregunta. Sí. Si estos procesos se realizan, como por decir, en campo abierto, al aire abierto, no como tal en un Sí, eso afecta tema. el contenido de oxígeno, porque estaría Profe, tomando oxígeno del aire que no estamos contabilizando. Entonces, sí, los métodos de análisis tienen que incluir una cámara sellada para evitar que haya intercambio con el aire. Dale, profe. Bueno, entonces, yo no sé si Jaimar está ahí conectado para hablarnos de esto, de la demanda de oxígeno total. Profe, sí. Sí. eh, Se dice que la demanda, pues según el texto, la demanda de oxígeno total se calcula o el cálculo se hace a partir del dicromato, si no estoy mal. Bueno, esa se llama la demanda química, ¿no? La demanda Sí, de oxígeno total es la TOD, la que está en el texto ahí arribita, que está en ese momento en la pantalla. cierto, cierto, yo me... Bueno, aquí pues podemos leer que dice que la demanda de oxígeno total se determina colocando un volumen conocido o un volumen de nitrógeno con una cantidad conocida de oxígeno. Y se mezcla con la muestra y se lleva pues sobre un catalizador a 900 grados. Entonces, como siempre la anotación ahora,
la recámara donde se lleva a cabo esto tiene que estar aislada del aire, porque si no estaría tomando oxígeno del aire que no estamos contabilizando. Entonces, la mayoría de estos métodos de oxígeno, sobre todo en los que miden oxígeno, el método lo podemos describir de la siguiente forma, ¿no? Tenemos en una parte cerrada la muestra y dentro de ese recipiente aislado hay un oxígeno disuelto, un oxígeno que está allí inicial. Entonces, lo que se hace es tratar de catalizar la oxidación. Por ejemplo, en ese método del oxígeno disponible total, eso se logra con un catalizador y con una temperatura de 900 grados Celsius. ¿Qué va a pasar? Pues después de que, sí, después de que se produce la digestión, pues seguramente la muestra estará oxidada, ¿no? Y el contenido de oxígeno habrá disminuido. Entonces aquí tenemos un contenido de oxígeno final. Entonces la demanda de oxígeno total, o TOD de la sigla en inglés, se mediría como en términos de el oxígeno inicial menos el oxígeno final y de alguna forma dividido por la cantidad de muestra. Entonces, por ejemplo, se da por unidad de masa, unidad de volumen. Pero entonces lo que hay que hacer aquí es medir el oxígeno inicial, el oxígeno final, de alguna forma, y luego dividirlo por la cantidad de muestra. Entonces, este es el panorama general de los análisis de demanda de oxígeno, ¿no? Dentro de los métodos hay otro, que es el que estaba hablando Jaimar, que es la demanda química de oxígeno. Está la sigla en español, o COD del inglés. Y ahora sí, Jaimar nos va a hablar de eso. Profe, sí, qué pena, realmente me confundí un poco con las siglas. Listo. Pues la demanda, pues se dice que se hace a base se calcula o a partir del dicromato, según lo que se entiende. Que por cada mol de dicromato existe 1.5 mol de oxígeno 2. En eso quiero que hagamos un momento de énfasis, ¿no? Recuerdan que el dicromato de potasio, bueno, en general es el que se usa. Voy a quitarle el potasio, ¿no? Y ponemos esto, ¿no? Recuerden que este se convierte en cromo más 3. Ya hemos dicho que eran 6 equivalentes, ¿recuerdan? 6 equivalentes por mol, ¿no? Mientras que el oxígeno, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la demanda química de oxígeno? Que en la demanda química de oxígeno tenemos materia orgánica, ¿no? Y aquí es donde podemos ver que en ocasiones podríamos pensar que es un poco como extraño, podríamos decirlo, que aunque no sea el oxígeno el que participe en la oxidación, el resultado se exprese como oxígeno. Es simplemente una equivalencia en cuanto a eso. Entonces, aquí tenemos materia orgánica, ¿no? El dicromato de potasio hace las veces de oxidante. Entonces, ¿qué sucede? La materia orgánica se oxida, ¿no? Normalmente, pues el producto de oxidación es CO2 y agua, ¿no? Si hay una descomposición completa. Y el cromo queda como cromo más 3. Entonces, observen que ahí no participa en ningún momento el oxígeno. El que produce la oxidación es el dicromato. ¿Sí? Pues este proceso se da, por ejemplo, en reflujo cerrado. Hay algunos reactores para de cubo. Voy a mostrarles algunos, si puedo encontrar aquí uno en internet de cubo. Seguramente aquí vamos a ver algunos de los equipos que se usan para eso. Sí, aquí están. Voy a mostrarles este de acá. Bueno, este es un equipo de cubo. Vamos a ver si esto, si ya seleccioné el idioma, tranquilos. Hay que seleccionar la región, vamos acá.
Ya, no. No me quiere dejar entrar a esta página, no me gustó. Bueno. Aquí sí podemos ver el equipo de la DQ. El equipo es un equipo que es como una... No tiene muy buena resolución. Bueno, estos son como unos tubitos con tapa que pueden ver que tienen el color del dicromato. El dicromato pues es así de este color como muy intenso naranja. Entonces, en el tubito se coloca ácido sulfúrico. Recuerden que esta oxidación se presenta en medio ácido, se adiciona ácido sulfúrico, un catalizador de plata, la muestra y la cantidad de dicromato que se adiciona inicialmente está medida. Es decir, si yo hago la comparación con esto, aquí lo que teníamos que medir era la cantidad de oxígeno inicial y la cantidad de oxígeno que queda al final. En la de cubo, básicamente el modelo es similar. Tengo un recipiente cerrado en el que está la materia orgánica o la muestra que tiene materia orgánica y aquí tenemos una cantidad de dicromato inicial. Después de la catálisis de la oxidación, quedará la materia orgánica, está oxidada, ¿no? Y el dicromato habrá disminuido, o sea que habrá dicromato y pues habrá algo de cromo más 3, ¿no? Que se produjo de esto. Y aquí tenemos el dicromato final. Entonces lo que se hace es medir la concentración de dicromato inicial, se le resta la concentración de dicromato final. Y pues esto se expresa sobre la cantidad de muestra. Para las unidades pues, respectivas, si es en porcentaje, se multiplicará por 100 o lo que sea. Pero miren que el método implica la medida exacta de cuánto dicromato se adicionó y luego cuánto dicromato quedó al final. Recuerdan que el dicromato es un patrón primario. Entonces, la concentración de dicromato inicial se puede calcular simplemente a partir de la masa y el volumen de dicromato o de solución. La masa de dicromato de potasio que se tomó, el volumen de solución preparada y el volumen alícuota que se adicionó a la muestra, ¿no? Entonces, con base en esto, podemos calcular cuánto dicromato hay inicialmente, ¿no? Entonces, analíticamente, lo que habría que determinar es la concentración de dicromato final. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se calcula la cantidad de dicromato final? No se puede calcular, hay que medirlo. ¿Cómo se mide? ¿Cómo medimos cuánto dicromato quedó al final? Ahí creo que está descrito, ¿no? La lectura está descrito. Profe, no estoy seguro, pero había uno que decía que se hacía por espectrofotometría Puede ser por espectrofotometría o... o por titulación con hierro. De hierro, Exacto, titulación con hierro. titulación con hierro. O sea que sería básicamente el contrario. Nosotros en la guía estaba descrito análisis de hierro con dicromato, ¿no? En este caso sería analizar dicromato con una solución patrón de hierro. Entonces, en este caso, podemos hacer una titulación con una solución estándar de hierro. Entonces, ya sabemos cómo es la reacción. El dicromato reacciona con el hierro más 2, ¿cierto? Tiene que ser una solución de hierro más 2, haciendo que el cromo pase a su estado trivalente y que el hierro se oxide a hierro más 3. Entonces, de esa reacción se puede determinar el contenido de dicromato final, ¿sí? Bueno, ahora la forma de expresar el resultado, ¿no? Pues, aunque sea un método químico, porque pues el reactivo que se utiliza para la oxidación es dicromato, pues la técnica se llama demanda química de oxígeno.
Pues por eso el resultado no se va en porcentaje de dicromato, sino que se da en porcentaje o en partes por millón de oxígeno. La reacción del oxígeno también la conocíamos, ¿no? El oxígeno, recuerden que pasa a agua. Ya habíamos dicho que cuántos equivalentes tenía eso, ¿recuerdan? ¿Cuántos tenía el oxígeno? Los podemos mirar, ¿no? Está pasando de 0 a -2 y son 2 de oxígeno, o sea que ¿cuántos equivalentes por mol para el 4. oxígeno? Serían 4. Equivalentes. Ajá, 4 equivalentes por mol. Y ya habíamos dicho que el dicromato eran 6, ¿no? Entonces miren que aquí hay una equivalencia entre el oxígeno y el dicromato, ¿no? Y la relación es de 6 a 4. Si ustedes hacen esa división, eso da 3 medios, que es 1,5. Y ese 1,5 es el que se discute en el parrafito de abajo. Y ahí pues salió ese 1,5. Esto se demora un poquito. Aquí está. Aquí quiero ampliar esto para que vean esto, dice. Los contaminantes se pueden oxidar con reflujo con dicromato, ¿no? Y eso se llama la demanda química de oxígeno. Se define como el oxígeno que es químicamente equivalente, ¿no? Es químicamente equivalente, no es que el oxígeno esté realizando eso, ¿no? Entonces, aquí dice, bueno, químicamente equivalente al dicromato consumido en el proceso. Por eso, el dicromato es el que hace el trabajo, pero se expresa en oxígeno. ¿Y cómo pues cambia la equivalencia? Pues aquí está, nos dice. Cada dicromato consume 6 electrones. Aquí es donde están nuestros 6 equivalentes, ¿no? Para producir 2 de Cr3. Y cada oxígeno consume 4 electrones. Ahí está el 4 equivalentes para producir agua, ¿no? Por lo tanto, una mol de dicromato es químicamente equivalente a 1,5 moles de O2 para el cálculo. Entonces, ahí viene, pues, de ahí sale ese 1,5, es dividir 6 entre 4. Los equivalentes del dicromato son los equivalentes del oxígeno. Entonces, aquí básicamente lo que necesitamos es simplemente cambiar el peso equivalente. O sea, ahí lo hacen con moles, dicen, cada mol gastada de dicromato corresponde a 1,5 moles de oxígeno, ¿no? Y pues de ahí viene la equivalencia, pero pues nosotros simplemente podríamos hacer una relación con el peso equivalente. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que Profe, ¿será que calculemos. puedes subir un momentico, por favor? ¿Dónde estaba la...? ¿Dónde? Aquí. Otro poquito ahí. Listo. Bueno, los valores de la demanda química de oxígeno pueden variar, ¿no? Depende del tipo de muestra y de qué tanto contaminante contenga. Por eso, pues el contenido o la demanda química de oxígeno mide indirectamente la materia orgánica, ¿no? Entre mayor materia orgánica haya, mayor cantidad de dicromato se gasta y por lo tanto, pues será equivalente químicamente a una cantidad mayor de oxígeno, ¿no? Entonces, los rangos de concentraciones de cada uno de esos, pues, dependerán de qué tan contaminada está la muestra. A ver, voy a ver si puedo de cubo, a ver, de cubo máxima en aguas residuales. A ver, en Colombia si tenemos una concentración máxima. Aquí debe haber como un artículo. Sí, aquí está. Bueno, aquí hay uno. Vamos a ver si esto es muy, muy exacto. No, ¿dónde está la tablita? Que es esta, ¿no? Esta tablita. Entonces, aquí nos dice, mira, para agua residual, la demanda química de oxígeno, el valor máximo permitido es 1000 partes por millón, 1000 miligramos por litro de oxígeno, ¿no? Aquí abajito hay otra, de la que hablaremos en un momento, se llama la demanda biológica de oxígeno, ¿no? Ya no es química, sino biológica. Bueno, entonces el máximo permitido es como de 1000. Entonces, en el ejemplo que les quiero plantear, yo quiero que hagamos un cálculo de eso, ¿no? Yo aquí no voy a improvisar unos datos para calcular la ECO. Entonces, una muestra de, hagámoslo a nivel de un tubito de esos. Las muestras normalmente son de volúmenes pequeños, de 2 mililitros. Se hace reaccionar. Esta reacción se lleva a cabo en un tubito cerrado, como les mostré, ¿no? Se hace reaccionar con, vamos a decir,
2 mililitros de dicromato de potasio. Y vamos a poner una concentración normal, supongamos que es de 0.25 normal. ¿Sí? Se hace reaccionar con 2 mililitros durante 2 horas en presencia de ácido sulfúrico y un catalizador. ¿Listo? Bueno. Entonces, recuerdan que después de que la reacción termina, hay que cuantificar o medir el contenido de dicromato al final, ¿cierto? Entonces, la solución resultante se valora con FAS. El sulfato ferroso amoniacal o FAS, recuerdan que es una solución también llamada sal de Mohr, ¿no? Esa la vimos por allá cuando estábamos hablando de los patrones de hierro, ¿no? Que no es un patrón primario. El sulfato ferroso amoniacal no es un patrón primario. Una solución estándar se tiene que preparar preparando una solución de concentración aproximada y luego comparándola con una solución estándar de dicromato. Bueno, se valora con FAS. Vamos a decir que este es 0,2 normal, ¿cierto? Gastándose. A ver, yo hago aquí un cálculo rápido que no nos vaya a dar una cosa rara. Gastándose 25, 4. Permítame un momento, yo hago aquí una cuenta que nos vaya a dar una cosa como negativa o cosa rara. A ver. 0.25 por 2. Bueno, gastándose 1,5 mililitros. ¿Sí? Ya, ahí está. O sea, inicialmente eran 2 mililitros de muestra y se adicionaron 2 mililitros de dicromato de solución 0.25 normal. Entonces, el reflujo fue durante 2 horas en presencia de ácido y un catalizador. La solución resultante se valora con sulfato ferroso amoniacal y se gastan 1,5. Entonces, vamos a calcular la de cubo, la demanda química de oxígeno. Bueno. Pero recuerden, para calcular la demanda química de oxígeno necesitamos calcular los equivalentes gastados, ¿no?, por la muestra, que serán iguales a los equivalentes iniciales menos los equivalentes que quedaron, ¿no?, lo que quedó al final. Bueno, los equivalentes iniciales, pues es sencillo, ¿no? Son lo que se adicionó inicialmente, que serían 2 mililitros multiplicado por 0,25 normal, ¿no? Eso nos da 0,5 mili equivalentes, ¿no? ¿Cómo determinamos los equivalentes finales? ¿Cómo se midió la cantidad de dicromato final? Fue lo que se valora con el FAS. Sí, fue lo que se valoró con el sulfato ferroso amoniacal, o sea que los equivalentes finales serán iguales a los equivalentes del valorante, ¿no? O sea, 1,5 mililitros por 0,2 normal, ¿no? Y ahí sí necesito su intervención. ¿Cuánto les da esto? 0.3. 0,3 mili equivalentes. Entonces, ahora sí, los equivalentes gastados, estamos calculando equivalentes gastados de dicromato, ¿no? ¿Son cuántos? 0,5 mil equivalentes serán los iniciales menos los que quedaron al final. Y esto nos da 0,2 mil equivalentes. Pero recuerden que el resultado no se expresa en dicromato, se expresa en oxígeno. Entonces, estos serán iguales a los de oxígeno. ¿En qué cambia la cosa? Pues en el peso equivalente. Entonces, la masa de oxígeno será igual a los 0,2 mil equivalentes, pues multiplicados por el peso equivalente del oxígeno, ¿no? ¿Es cuánto?
¿Cuánto es el peso equivalente al oxígeno? 32 cuartos. 32 gramos, ¿cierto? Por mol, sobre 4 equivalentes por mol. Ya el 4, pues ya lo hemos analizado varias veces, ya que es 8, ¿no? A ver, 8 por 2, 16, 1,6, ¿no? Miligramos. 1,6 miligramos de oxígeno. Y la de cubo, que son miligramos de O2 por litro, sería 1,6 miligramos de oxígeno dividido los litros de muestra, ¿no? Y fueron 2 mililitros, o sea, 2 por 10 a la menos 3 litros. Esto será la cantidad de muestra, ¿no? 2 mililitros. Eso es, a ver, la mitad es 0,8 por 1000, 800. ¿Sí es como 800 o no? Sí, profe, 800. 800 miligramos de oxígeno por litro. Entonces, miren que el resultado se expresa en oxígeno y pues, la cosa cambia simplemente en el peso equivalente. Si vamos a usar la relación que nos dicen de moles, pues listo, vamos a hacerlo por moles si quieren. El texto nos decía que una mol de dicromato equivale a ¿cuántas moles de oxígeno? Era 1,5, pero no me acuerdo si era al revés, ¿no? Sí, 1,5. A ver, yo vuelvo otra vez acá, yo quiero leer porque no me acuerdo bien. Estos se demoran a aparecer. Ahora dice, una mol de dicromato es químicamente equivalente a 1,5 moles de oxígeno. Listo. Listo. Volvemos acá. Entonces, esto es igual a 1,5 moles de O2. O sea que básicamente tenemos que calcular las moles de O2, perdón, moles de dicromato gastado, y luego se multiplican por 1,5 y dan las moles de oxígeno, ¿no? A ver, entonces, las moles de dicromato gastado serían las moles iniciales menos las moles finales. Entonces vamos a hacer unos cambios, ¿no? Necesitamos cambiar las normalidades a molaridades. 0,25 normal de dicromato es igual a, recuerdan que esto tiene que ver con el peso equivalente, estos son equivalentes por litro, y el dicromato sabemos que tiene 6 equivalentes por mol, ¿no? Entonces, 0,25 dividido 6 nos da la molaridad. A ver, esto es 0,0416, bueno, 7 moles por litro. Listo. Y entonces las moles iniciales serían 0,04167 moles por litro por cuánto de esa solución se adicionó, que fueron 2 mililitros. Entonces esto por 2 esto nos da 0,08334 milimoles, ¿no? Estas son las moles iniciales. Ahora, las moles finales, pues se calculan a partir del FAS, ¿no? Sabemos que el hierro, una mol de FAS, contiene una mol de hierro más 2. Por lo tanto, y sabemos que el alfa del hierro es 1, 0,2 normal es igual a 0,2 molar, ¿no? Son iguales. Bueno, entonces, aquí viene la cosa, ¿no? Para poder calcular las moles de dicromato a partir del hierro necesitamos la reacción. La reacción es esta. Necesitamos solo balancear los electrones. Este gana 6 electrones y este pierde un electrón. O sea que para balancear simplemente ponemos un 6 acá y un 1 acá. Ya está la reacción.
Entonces sería, a ver, 0,2 moles de FAS, ¿no? Por litro. Por el volumen de FAS gastado, que fueron 1,5 mililitros, ¿no? Ahora sabemos que una mol de FAS contiene una mol de hierro más 2. Y esta reacción nos dice que 6 moles de hierro más 2 reaccionan con una mol de dicromato, de potasio, el que sea, ¿no? Y ahí tenemos las moles de dicromato. ¿Cuánto les da eso? Cero coma 0,05. 0,05 moles, ¿no? Y si multiplicamos eso por 50, bueno, mili, o son milimoles. Mili, ¿no? Milimoles, sí, sí, sí. Sí, porque está en mililitros allá, milimoles. Ahora sí, entonces las moles de dicromato gastadas serían las iniciales 0,08334 milimoles menos las finales. Y lo que me desarresta es la cantidad de moles de dicromato. A ver, aquí eso sería como 3, 3, 0,03334. listo, milimoles de dicromato. Ahora, las moles de O2, ¿no? De acuerdo a la proporción que nos dan, sabemos que una milimol de dicromato corresponde a 1,5 milimoles de O2, o moles y moles, simplemente aquí yo puedo quitar esto y quitar esto, y pues el mol se va, pero el otro no. Bueno, entonces, a partir de eso se puede calcular entonces el oxígeno. Entonces, quiero que ustedes calculen el O2 en miligramos. Bueno, entonces, ¿cuánto les dio esas moles? 0,050. 01. 0,060, otro 0, 0,1, sí. 50. 50, Sí, profe. 0,05001 Sí. milimoles de oxígeno, ¿no? Ahora, los miligramos, 0,05001 milimoles de oxígeno, y pues la masa molar es 1 mol de O2, son 32 gramos. Uno coma 6. Entonces esto es 1,6 miligramos de oxígeno, y para la de cubo serían 1,6 miligramos de O2 sobre la cantidad de muestra que eran 2 mililitros, ¿no? Es 2 por 10 a la menos 3 litros. Y esto nos da 800 miligramos de O2 por cada litro de muestra. Y pues el camino, no sé, me parece más largo. Pero ahí tienen la comparación. Con normalidad, 1, 2, 3, 4, 5 renglones, aunque este podía haberse hecho en el anterior. 1, 2, 3, 4, 5 renglones. Bueno, 6 si estamos acá con los equivalentes iniciales, ¿no? Con normalidad, con molaridad. Aquí está calcular las moles de cada uno, pasar las molaridades, tener la reacción balanceada y llegar al mismo resultado. Entonces, bueno, ahí les pongo los dos métodos, con normalidad o con molaridad, y ustedes son libres de escoger la incorrecta molaridad. Digo, la que quieran, ¿no? No es incorrecta, es correcta también, pero pues
Hasta ahora, ¿cómo les ha ido con lo de la normalidad? ¿Complicado o más fácil? No sé. Esa es cosa Profe, de... es más sencillo. ¿Es más fácil con qué? Fácil con la normalidad, no, profe. Sí, pero pues yo veo que en los exámenes hay algunos que están con la molaridad también. Bueno, igual, no hay problema. Aquí estamos con la diversidad. Si les gusta la molaridad, la molaridad. Si no, la normalidad. Igual de las dos formas se puede hacer. Solo pues que la molaridad implica conocer la ecuación completa, ¿no? Aquí está, conocer la ecuación completa, balancearla, pero los equivalentes ahí están, ¿no? Bueno, ahora en el texto estaba la otra que era la demanda biológica de oxígeno. Que era la llamada DBO. ¿Alguno entendió en qué consistía? ¿En qué consiste? Profe, Sí. esa no es, pues esa es técnicamente como la que consiste en la degradación del oxígeno contenido en la materia orgánica por parte de microorganismos. Sí, Y que en la demanda. se tendría que hacer como sin presencia de oxígeno, ¿no? O sea que lo mismo, tenemos que tener un recipiente cerrado, ¿cierto? Para evitar que el oxígeno ingrese o se salga, ¿no? Hay que tener una cantidad de oxígeno inicial, ¿sí? Está la materia orgánica, pero hay bacterias o microorganismos presentes. Estos microorganismos son microorganismos aeróbicos, es decir, si yo tengo la materia orgánica, para hacer la oxidación y convertirla en CO2, hay unas bacterias o microorganismos que producen esa degradación, pero esos necesitan alimentarse, necesitan como parte de su proceso metabólico gastar oxígeno. Entonces, esta es una forma indirecta de medir la cantidad de materia orgánica, pero la materia orgánica biodegradable, es decir, la cantidad que sí es posible degradar. Si se comparara la DQO con la DBO, ¿cuál creen ustedes que sea más grande, la DQO o la DBO? En valor, ¿no? En concentración. De una misma muestra. ¿Quiénes creen que sea mejor degradando la materia orgánica? ¿El dicromato o unas bacterias? Profe, pues en Sí. la DBO se maneja por los miligramos, ¿no? No, O sea, los dos se manejan en las mismas genera unidades, más residuo de oxígeno. A ver, recuerdan que habíamos dicho que, bueno, yo voy a ponerles esto, la materia orgánica estaría constituida de dos tipos de materia orgánica, ¿no? La que podríamos llamar biodegradable y la que no es biodegradable. La DBO únicamente mide esta. ¿Y ustedes qué creen que pueda medir la de cubo? ¿Solo la biodegradable o la no biodegradable? ¿O las dos? Las dos. Sí. De hecho, parte de la no biodegradable, no toda, puede ser determinada por la de cubo. Porque el dicromato es un oxidante muchísimo más fuerte que las bacterias. O sea, las bacterias tienen limitaciones. Recuerden que para que una bacteria pueda degradar un sustrato, necesita disponer de una forma metabólica de hacerlo. Y eso implica tener enzimas o tener algún tipo de mecanismo en su metabolismo que pueda hacer ese proceso. Hay moléculas que son muy, muy complejas que las bacterias no las pueden romper, no las pueden degradar. O sea, no van a gastar oxígeno comiéndose esa materia orgánica porque no son capaces de comérsela, ¿no? Mientras que el dicromato sí puede ser tan fuerte como para poder degradar todo eso. Ahora, ¿recuerdan el TOC? Carbono orgánico total.
¿Cómo creen que sea en comparación con la de cubo? Pues ya vimos que la DBO es más pequeña que la de cubo. Pero si comparamos el TOC con el de cubo, solamente tengan presente el método de análisis. Recuerden, este es una digestión con dicromato de potasio que se lleva a cabo en un reflujo cerrado. Yo diría que eso no alcanza a pasar más de 120 grados Celsius. ¿Recuerdan el TOC cómo se hacía? Con un catalizador y una temperatura de 900 grados Celsius. ¿Cuál de los dos creen ustedes que sea capaz de degradar más materia orgánica? En las condiciones de Carbono TOC. orgánico total. Sí, es como en esto, ¿no? El carbono orgánico total es capaz de destruir o es capaz de tener en cuenta la oxidación de materiales que tal vez el dicromato no sea capaz de oxidar, pero que con 900 grados, con un catalizador, recuerdan que un catalizador de óxido de titanio, sí es posible degradar. Entonces, esta sería como más o menos la secuencia en cuanto al contenido de materia orgánica que puede ser oxidado en cada una de esas técnicas. El TOC es un medio químico, el de cubo también, mientras que la DBO es un proceso biológico. ¿Sí? Bueno, entonces volviendo aquí al método de la DBO. Entonces tenemos un recipiente cerrado que tiene microorganismos y materia orgánica. Y debe tener oxígeno inicial, ¿no? Porque si no hay oxígeno, estas bacterias se van a morir porque no son capaces de degradar la materia orgánica si no hay oxígeno. Después de un proceso que llamamos de incubación, pues lo que queda al final será la materia orgánica degradada, ¿no? Pero no toda, ¿no? Porque recuerden que si hay compuestos que se llaman, por ejemplo, biorefractarios, es decir, que no son susceptibles al ataque por medios biológicos, pues eso no se va a degradar. Habrán microorganismos, más o menos de los que había inicialmente. ¿Qué creen? Ellos se reproducen y tienen comida en la materia orgánica y tienen oxígeno, pues la cantidad de microorganismos aumenta, ¿no? Pero lo que nos importa es que el oxígeno final va a ser menor. Y la razón, pues, porque esos microorganismos en su proceso metabólico necesitan oxígeno para alimentarse de esa materia orgánica. Entonces, de forma que la DBO, demanda biológica de oxígeno, lo que mide es la diferencia entre el oxígeno inicial y el oxígeno final con respecto a la cantidad de muestra que se adicionó. Bueno, entonces, la ideal o la idea detrás de esto es que hay que medir el O2. Y esa medición de oxígeno se puede hacer de varias formas. En el texto describen una, utilizando un electrodo, ¿no? Utilizando un electrodo y no sé qué. ¿De qué otra forma nosotros, con nuestro análisis químico tradicional, con volumetrías, cómo podemos medir el oxígeno disuelto? Recuerdan que eso ya habíamos hablado. ¿Cómo se mide el oxígeno que hay en una muestra de agua? Yo les mostré la botellita Winkler. ¿Se acuerdan de esa botellita? Que era una botellita como así, con un tapón esmerilado y que tenía un volumen determinado y que se usaba para medir el oxígeno disuelto. Entonces aquí simplemente lo repasamos. ¿En qué consiste? El oxígeno que hay en la muestra, o sea, aquí está el oxígeno, ¿no? El oxígeno está disuelto en la muestra, ¿no? Se llama el oxígeno disuelto. Entonces miren que el recipiente cerrado se garantiza que no haya transferencia de oxígeno con el exterior, porque primero tiene ese tapón. Y recuerden que acá queda un sello de agua. Recuerden que la botellita se deja parcialmente o muy llena cuando se deposita el tapón desplaza el aire y queda aquí pues llena un poquito de agua para impedir que el oxígeno o ingrese o se vaya a la botella. En general el método pues necesita unas eliminaciones, interferencias, etcétera, pero el método es un método yodimétrico. No, perdón, yodométrico, se está midiendo el yodo que se libera. Entonces, en este caso, el oxígeno se pone a reaccionar con yoduro, produciendo agua y produciendo 2 moléculas de yodo.
y este yodo se mide con tiosulfato. ¿Sí? Entonces, de esa forma, con una titulación, simplemente, si adiciona yoduro en medio ácido, se produce o se libera el yodo, y luego el yodo se titula con tiosulfato en presencia del indicador de almidón. Y ese es el método de medición del oxígeno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que medir el oxígeno tanto al comienzo como al final del tiempo de incubación. El tiempo de incubación es variable. Digamos que como el contenido de oxígeno final dependerá básicamente de cuánto tiempo se incube esto. Si se incuba 2 días, pues el oxígeno será 1. Pero si se incuba una semana, el contenido de oxígeno va a disminuir mucho más. Entonces, el tiempo de incubación tiene que ser fijo. Hay una convención en la que el tiempo de incubación es de 5 días. En ese caso, esto se conoce como la DBO sub 5 o DBO 5. ¿Qué significa la DBO 5? Pues es que se determina la demanda biológica de oxígeno con un tiempo de incubación de 5 días. Es decir, la muestra se coloca en el recipiente Winkler a una temperatura de 37 grados Celsius, el tiempo de incubación, pues en una incubadora con la materia orgánica cerrada en la botella Winkler. Al cabo de los 5 días se saca la botella y se le mide el oxígeno disuelto. Entonces, la cantidad de oxígeno que se haya disminuido en concentración determinará el contenido de oxígeno que fue gastado por las bacterias, o sea, la demanda biológica de oxígeno. La escogencia de los 5 días, pues yo realmente nunca lo he leído, pero he escuchado, no lo he verificado, que es porque en donde se desarrolló el método, creo que fue en Europa, no sé si en Inglaterra, el tiempo que tardaba el recorrido completo en un río era de 5 días. Entonces, por eso la de los 5, porque durante ese tiempo es que las bacterias van a tener contacto con la materia orgánica y la van a ir degradando. Entonces, los 5 días es por el tiempo en que naturalmente en las fuentes de agua, pues es como un tiempo promedio. Pues seguramente los tiempos cambiarán. Seguramente, por ejemplo, si tenemos una muestra de agua que está en el nacimiento del río Cauca hasta que llega al río Magdalena y llega al Océano Atlántico, pues eso tardará más de 5 días, ¿no? Entonces el tiempo será diferente. Pero por convención son 5 días. Bueno, vamos con un ejemplo, ¿no? ¿Cómo calcular la DBO? Bueno, la botella Winkler tiene un volumen de unos 300 mililitros, ¿no? Entonces vamos a suponer que se llenó la botella. Una muestra de 15 mililitros de muestra, de 15 mililitros de agua residual. Bueno, de agua residual se depositó en 2 botellas de 300 mililitros. ¿Sí? De 300 mililitros. A cada una se le adicionó 5 mililitros de una solución bueno, a veces, bueno, voy a llamarla así como la llaman normalmente, una solución semilla, ¿no? Que contiene bacterias. En ocasiones, esto se llama un inóculo. Inóculo es cuando a la muestra hay que adicionarle bacterias porque no siempre el agua residual contiene bacterias. Entonces, como para la DBO necesitamos bacterias para que hagan ese trabajo de degradación, lo que se hace a veces es inocular la muestra, es decir, adicionarle bacterias para garantizar que hayan bacterias para provocar la oxidación de la materia orgánica y el consumo de oxígeno. Entonces, digamos que le salió 5 mililitros de solución semilla que contiene bacterias, o sea, de inóculo, la misma, ¿no? Y se completó con agua
saturada de oxígeno. Esa agua saturada de oxígeno se obtiene colocando en un recipiente de 1 o 2 litros una manguerita de las de, bueno, eso es un método, digamos, muy artesanal. Una manguerita de estas de una bombita de un acuario. Esas bombas que se usan para oxigenar el agua de un acuario se usan para esto. Entonces, en el laboratorio tenemos un recipiente plástico con agua destilada y se mete una manguerita que viene de una bomba de esas que burbujea oxígeno, que purga oxígeno dentro del agua y eso se deja, no sé, 2, 3 horas. Dentro de ese tiempo normalmente se alcanza la saturación y el oxígeno está ahí disuelto, ¿no? Recuerden que necesitamos incluir una cantidad de agua. Entonces, como a las 2 botellas se les adicionó la misma cantidad de agua saturada con oxígeno, ¿cierto? Bueno, entonces, una botella se llevó a la incubadora por 5 días. Y ese es el proceso, pues, de la deber. Bueno. En la otra botella se midió el oxígeno, bueno, vamos a llamarlo O de simplemente oxígeno disuelto o simplemente el O2 disuelto. Y aquí les voy a describir cómo se midió ese oxígeno disuelto. Bueno, entonces, se tomó una alícuota de 100 mililitros. No con una probeta, como recuerdan que se mostró en ese video, que tomaron una probeta y esa probeta con eso medían, ¿no? Con una pipeta volumétrica de 100. Una alícuota de 100 mililitros, luego se adicionó cloruro de potasio en, digamos, una solución al 10%, ¿no? Y esto en medio de ácido acético. Recuerden que el propósito de eso es que se produzca yodo, ¿no? Y luego, pues, el indicador, que es el almidón, ¿no? Recuerden que el almidón puede ser que no se adicione desde el principio, pero que se adicione una cantidad del valorante y luego el almidón para completar la titulación. Y tiosulfato, ¿no? De una concentración, supongamos que era 0.1 normal el tiosulfato, y que se gastaron, a ver, bueno, miren lo que yo estoy pensando, ¿no? Yo estoy pensando en determinar cuánto volumen se gastó de tiosulfato, ¿no? En esa solución saturada de oxígeno, ¿no? Entonces yo en este momento me estoy inventando un valor de tiosulfato gastado, ¿no? Pero yo debo ser cuidadoso, ¿no? Para que el valor que ponga ahí sea un valor creíble, ¿no? O un valor que se acerque a la realidad. Entonces, ¿por qué pienso en eso? Por ejemplo, ¿qué tal que con el volumen que yo ponga me dé que el oxígeno disuelto fueron 30 miligramos por litro? Yo creo que ustedes no tendrían problema con decir, listo, el oxígeno inicial eran 30 miligramos por litro, ¿no? Pero resulta que la concentración máxima de oxígeno que puede contener el agua está en función de 2 cosas. O sea, esto que dice que el agua estaba saturada de oxígeno, la saturación de un gas en un líquido depende de 2 cosas principales. Depende de la temperatura y de la presión. A mayor presión atmosférica, la cantidad de oxígeno o de cualquier gas que puede estar contenido en un líquido disuelto es más grande. Y con la temperatura ocurre al contrario. Si yo tengo, por ejemplo, una bebida gaseosa y la caliento, la solubilidad del CO2 en esa bebida gaseosa disminuye. Mientras que si la enfrío, la cantidad de CO2 que le puedo meter a esa gaseosa pues va a ser mayor. Entonces, depende de ese par de cosas, ¿no? Si estamos haciendo esto a temperatura ambiente, estamos hablando de que, bueno, lo que estoy pensando es esto. ¿Cuánto es el O2 teórico, no? Bajo condiciones de una atmósfera y una temperatura de unos 25 grados centígrados. Esto determina la concentración de O2 máxima que puede contener el agua. Entonces voy a ver si encuentro por acá una tablita de esto, ¿no?
A ver, saturación de oxígeno. Profe, en el documento decía que agua natural podría tener entre 2 a 3 miligramos y el agua contaminada entre 10 a 30 miligramos. Pero esa es la DBO, no el contenido de oxígeno máximo que puede contener el agua. Ya, Sí, entiendo. eso es el resultado del análisis, ¿no? Bueno, por aquí me encontré un artículo, no sé qué tan confiable sea, pero bueno. Aquí dice, ¿qué es oxígeno disuelto? Entonces, aquí hay una discusión, ¿cierto? El oxígeno disuelto es vital para la existencia de los organismos, ¿verdad? Etcétera, ¿no? ¿De dónde puede haber oxígeno en el agua? Difusión de la atmósfera, oxigenación por el movimiento de las rocas, oxigenación por el viento o fotosíntesis de plantas acuáticas, ¿no? Factores que afectan los niveles de DBO. La temperatura y la presión debería estar por acá, presión atmosférica y altura. Lo otro, pues son consideraciones en cuanto a, por ejemplo, el contenido de oxígeno puede disminuir si el agua contiene materia orgánica, precisamente porque al descomponerse las bacterias y hacen que ese oxígeno o el nivel de oxígeno disminuya, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, si hay poblaciones de plantas acuáticas y esas plantas hacen fotosíntesis, esto aumentaría el contenido de oxígeno, ¿no? Pero pues yo estoy buscando desde el punto de vista físico, sin reacciones químicas, los contenidos de oxígeno. Mira, aquí está. Porcentaje de saturación están en porcentaje, ¿no? Pero esto no es en masa a masa, no es que 100 gramos de agua por cada, pues 100 gramos de oxígeno por 100 gramos de solución. Aquí está. El procedimiento, la concentración de oxígeno disuelto puede variar entre 0 y 15 miligramos por litro. Las corrientes frías de montaña tendrán probablemente concentraciones desde 7 hasta 15, dependiendo. Y las corrientes pues digamos un poco más calientes, entre 2 y 11 miligramos por litro. Entonces, más o menos el rango máximo de oxígeno que puede soportar el agua en función de la temperatura y la presión está en ese rango, entre 0 y 15 miligramos por litro. Entonces, aquí lo que yo estaba pensando como volumen es más o menos suponer por ahí, ¿no? Vamos a suponer que la concentración de oxígeno, mejor dicho, lo que estoy haciendo aquí entre paréntesis es la parte que ustedes no deberían ver cuando yo defina este volumen, ¿no? Entonces, miren lo que voy a hacer. Los miligramos de oxígeno por litro se medirían en términos de estas cosas. Normalidad del tiosulfato, ¿no? Por el volumen de tiosulfato que se gaste por 8000. Y creo que esa fórmula ya se las ha mostrado, que este 8000 es de que el peso equivalente del oxígeno es 8 y el 1000 de pasar los mililitros a litros, ¿no? Y esto sobre el volumen de muestra en mililitros, ¿sí? Entonces, yo iba diciendo acá cómo se determinó el contenido de oxígeno. El volumen alícuota fue de 100, ¿no? Y la normalidad es de 0.1. Entonces, yo tengo que definir un rango de oxígeno disuelto. Yo voy a suponer que mi muestra tiene 8 miligramos de oxígeno por litro. La normalidad de tiosulfato es 0.1. El volumen es el que debo determinar y el volumen de muestra son 100 mililitros. Entonces, de acá yo despejaría el volumen de tiosulfato. Entonces, esto sería 8 por 100 sobre 8000 por 0.1. Esto daría 800 sobre 800, ¿no? Sí, me faltó algo, ¿no? 800 sobre 800. O sea que más o menos me gastaría 1 mililitro. ¿Sí? Entonces, este proceso es el que yo estaría haciendo mentalmente mientras les digo, un momento, yo hago unos cálculos. Y acá les digo, bueno, vamos a suponer que el volumen gastado fue de 0.9 mililitros, que es menor al mililitro que yo acabo de gastar. Entonces, supongamos que ustedes no vieron cómo calculé esto, pero así es como yo lo hubiera hecho. Supongo un contenido permítame un momento que el profesor Juan Pablo me está llamando seguramente para algo de las prácticas.
Bueno, ya aquí estamos de nuevo. Entonces, yo estaba pensando en eso, en cuánto sería el volumen gastado para no poner un volumen muy alto, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí se me hubiera ocurrido, ¿no? Un volumen titulable serían 5.000 litros, pero si yo hubiera puesto 5.000 litros, esto implicaría que el oxígeno disuelto inicial era como de 5 veces 8, o sea, de 40 miligramos por litro. Y ya les acabo de mostrar que la saturación del oxígeno en el agua no puede alcanzar más de 15. O sea que esto es lo que yo estaba haciendo, definiendo cuánto sería el volumen gastado. O sea que si estuviéramos acá en el ejercicio, yo les hubiera dicho, bueno, la botella se midió el oxígeno disuelto de la siguiente forma, una alícuota de 100, bueno, todo esto, volumen de tiosulfato 0.1 y un volumen gastado que yo tenía que elegir cuidadosamente. Y esta fue la forma en la que hice la elección cuidadosa del volumen gastado. Tenía que saber cuánto es el contenido más o menos que podría tener, puede ser hasta 15, o sea que el volumen, para que fuera 8 miligramos por litro, era 1.000 litros, o sea que si yo hubiera puesto acá un volumen mayor a 1.000 litros, hubiera puesto 1,2, 1,3, algo como eso. De hecho, pues sí, vamos a hacerlo. Voy a poner que aquí se gastaron 1,4 mililitros. 1,4 mililitros de... Listo. Entonces, en esta primera botella se determinó el oxígeno disuelto inicial de esta forma. Ahora, después de la incubación, se midió el oxígeno disuelto en la otra botella, ¿no? Y voy a poner las condiciones en las que se determinó ese oxígeno disuelto. Entonces, pues normalmente el oxígeno disuelto final es más pequeño que el inicial. Entonces, si yo sacara los mismos 100 mililitros, pues seguramente el volumen gastado va a ser muy poquito, va a ser menos de 1 mililitro. Y gastarse menos de 1 mililitro en la titulación no es bueno. Entonces, voy a suponer que se sacó un volumen alícuota de 250 mililitros. Recuerden que la botella es de 300, o sea que yo puedo sacar 250 mililitros de la botella. Se tituló con el mismo tiosulfato, el mismo procedimiento y el volumen de tiosulfato gastado fue de 2,1 mililitros. ¿Sí? Con esos datos vamos a calcular la DBO 5, ¿no? Vamos a calcular la DBO 5. Entonces, la DBO 5 se calcula como el oxígeno disuelto inicial menos el oxígeno disuelto final, y esto dividido el volumen de muestra nos va a dar pues la DBO. Entonces, primero, vamos a determinar el oxígeno disuelto inicial. Datos que tenemos. Volumen alícuota fueron 100 mililitros. Los 250 fueron para el final. El volumen de tiosulfato gastado fue de 1,4 mililitros. Y la normalidad del tiosulfato es 0,1 equivalentes por litro. Es más, normalmente la normalidad de tiosulfato no es 0,1. Se selecciona una normalidad más bajita, 0,05. Entonces, si es 0,05, el volumen gastado va a ser mayor, ¿no? Entonces, el error que se comete es más pequeño. Entonces, en ocasiones las normalidades pueden ser menores a 0,1 con el propósito de gastarse más volumen sin que haya un error muy grande en la medición de ese volumen. Bueno, entonces vamos a quedarnos con el 0,1. Entonces acá vamos a determinar el oxígeno disuelto inicial en miligramos por litro, ¿no? Bueno, entonces, la normalidad del tiosulfato es 0,1 equivalentes por litro. El volumen de tiosulfato gastado es de 1,4 mililitros, ¿no? El peso equivalente del oxígeno es 8 de 32/4, pero si queremos que el volumen de muestra se pueda poner en mililitros, pues ponemos ahí 8.000, ¿no? Y el volumen de muestra fueron 100 mililitros. Bueno, ¿cuánto les da eso?
11,2. O sea, 11,2 miligramos de oxígeno por litro, ¿no? Bueno. Pero necesitamos la masa de oxígeno. Entonces, ¿cómo convertimos esa concentración en masa? ¿Cuánta masa de oxígeno había? ¿Qué haríamos? A ver, escucho sugerencias. Esa es la concentración de oxígeno, pero la cantidad de oxígeno estaba en el volumen de la botella. Por eso es importante conocer el volumen de la botella. La botella Winkler es de 300 mililitros. Entonces, en este caso sería 11,2 miligramos de oxígeno, es la concentración por litro, pero el contenido total de solución era de 0,3 litros, o sea, los 300 mililitros de la botella. Y eso nos da los miligramos de oxígeno iniciales. 3,36. Miligramos de O2. Y pues vamos a hacer de forma análoga a calcular el oxígeno disuelto final. Bueno, entonces la concentración en miligramos de O2 por litro sería, el tiosulfato es el mismo. El volumen gastado fue de, a ver, yo me devuelvo, 2,1. 2,1 mililitros. El peso equivalente de nuevo es 8, pero 8.000 para que abajo podamos usar el volumen de muestra, pero de ahí se titularon fueron 250 mililitros. Y eso nos da la concentración de oxígeno al final, ¿no? $6,72. ¿Ah? ¿Cuánto? ¿6, 72. miligramos de O2 por litro, ¿no? Bueno. Entonces miren que la concentración disminuyó de 11,2 a 6,72, o sea, hubo un consumo de oxígeno. En cuanto a la masa, hacemos lo mismo, porque la botella también era de 300 mililitros. Y multiplicamos por 0,3 litros, que es el volumen de la botella. $2,016. Listo. Entonces, la demanda biológica de oxígeno sería oxígeno disuelto inicial, 6, no, ese no es, 3,36. 3,36 miligramos, ¿cierto? Menos el oxígeno final en masa, ¿no? Sobre el volumen de muestra, que creo que era de 15 mililitros. A ver, ¿de cuánto fue que les puse ese volumen? En una muestra de 15 mililitros, ya, sí. 15 mililitros. Entonces esto es, dividido 15 mililitros, como eso es en miligramos por litro, serían 15 por 10 a la menos 3 litros. Y eso nos daría la DBO. ¿Cuántos? 89,6. 89,6 miligramos de oxígeno por cada litro. Y esa es la demanda biológica de oxígeno. Digamos que este es el método volumétrico, porque como lo describía el texto, se puede hacer midiéndolo con electrodos. Voy a ver si este documento... no, en este documento no determina, es como, bueno, a ver si estamos hablando de la de cubo. Bueno, DBO 5. Esto se puede hacer también utilizando un electrodo. Hay unos electrodos que miden oxígeno directamente. Incluso, bueno, algo como esto.
Aquí está la botella, aquí está esto en la incubadora. Entonces, una de las botellas se le mete el electrodo y se determina el oxígeno disuelto inicial. A la otra, después de los 5 días de incubación, se le mete el electrodo y se mide el oxígeno disuelto. Y pues se hace lo mismo, se multiplican los oxígenos disueltos por el volumen de la botella, que es de 0.3 litros. Y esa diferencia en masa de oxígeno se divide entre cuánta muestra se llevó, pues se disolvió. Y eso es la demanda biológica de oxígeno. No sé qué preguntas tengan sobre esto. Esta es una aplicación de un método yodimétrico. Bueno, entonces yo creo que con eso terminamos de analizar la primera lectura, ¿no? A ver, la primera lectura termina con DBO. Ah, no termina con DBO. Aquí está. La demanda bioquímica o biológica. Y aquí están los rangos, dicen que una natural, o sea que la muestra de nosotros tiene 89, ¿cierto? O sea que es una muestra de agua residual, no es una muestra normalita, ¿no? Bueno, hay otros métodos, ahí están planteando uno, y aquí hay otro de una discusión del nitrógeno enlazado, ¿no? Habíamos hablado antes en los métodos de neutralización del método Kendall para determinar el contenido de nitrógeno total, ¿no? Pero ese método es bueno para hacer análisis de aminas y de amidas. Pero cuando hay otros compuestos que contengan nitrógeno, esos compuestos no son degradados en las condiciones en las que el nitrógeno Kendall es determinado. En lugar de eso, pues el análisis se lleva a cabo con un catalizador y en ese caso la temperatura de 1000 grados Celsius y ese catalizador provocan que los compuestos con nitrógeno, incluso las aminas y todos los demás, se conviertan en óxido nitroso. Ese óxido nitroso se trata con ozono y se produce este óxido nítrico en el que ocurre un estado de excitación que cuando regresa al estado fundamental libera radiación. Entonces, básicamente lo que se mide es la radiación que se emite en este proceso después de que se excita el óxido nitroso con ozono para producir ese óxido nítrico excitado, y cuando regresa al estado fundamental, pues se mide esta radiación. Y la intensidad de esa radiación pues será proporcional a la cantidad de NO que había en la muestra y por tanto a la cantidad de oxígeno. Aquí pues hay una foto de el catalizador de óxido de titanio que se utiliza para determinar el oxígeno, el carbono orgánico total. Bien, no sé qué preguntas les hayan surgido de esta primera lectura. Pues me pareció una forma de introducirlo del análisis de oxígeno y la de Q y la de BO, que son muy comunes en los laboratorios de análisis de aguas. Para hacer análisis de aguas, la medida de la de Q y la de BO son parámetros estándares que se utilizan para estimar qué tan contaminada está el agua residual o, por ejemplo, una agua a la que se le estén haciendo algún tipo de descarga. Por ejemplo, las compañías que hacen descargas en fuentes de agua deben periódicamente hacer muestreos de esa fuente después del punto de descarga y deben demostrar que esa DQO, la DBO, está por debajo del valor máximo y que no están afectando de una forma grande el cuerpo de agua. Por eso, la mayoría de esas compañías que producen una descarga o ya sea muy abundante o muy contaminada, deben disponer de una planta de tratamiento de aguas residuales. Es decir, ese contenido de materia orgánica debe disminuirse antes de que esa descarga se haga en el cuerpo de agua. Ellos entonces deben pues invertir en la planta de tratamiento, en el método biológico, que es como uno de los más usados. Hay métodos anaeróbicos, hay métodos aeróbicos en los que se disminuye el contenido de materia orgánica antes de que esa agua pueda ser descargada a un río o una quebrada. Pero bueno, eso sucede. ¿Qué preguntas les han surgido de ese documento antes de que continuemos? Bien, entonces, este segundo método es un método un poquito, bueno, es una lectura sobre el análisis yodométrico, ¿no? Y pues hay una discusión bien interesante sobre este semiconductor.
A ver, ¿quién nos puede hablar un poco de lo que pudo percibir de esa lectura? ¿Qué pasó con los voluntarios? Busquemos aquí en la lista a alguien que no haya hablado, a ver que nos diga de la tarea. Bueno, Juan Eduardo, vi que alzó la mano. Tengo muy buena conexión. Yo no, es que no tengo muy buena conexión hoy a internet y no sé si lo explicó, pero Sí, quería saber sí. con el nitrógeno disuelto que por qué no arrastra el que está en el agua. ¿El nitrógeno o el oxígeno? El nitrógeno, o sea, dice que cuando se incluye compuestos con nitrógeno, afecta a los demás compuestos, no al nitrógeno disuelto en el agua. Mm, Es en la última parte. bueno, en esta última parte se está describiendo es el análisis de nitrógeno enlazado. El que no determina estas formas de hidrógeno, de nitrógeno, es el método de Kendall, el método de digestión con ácido sulfúrico, y luego vimos dos. Recuerdan que se recogía sobre un ácido, o lo que se hacía era utilizar el método del ácido bórico, ¿no? Pero sí, lo que está diciendo acá es que el nitrógeno puede estar presente enlazado en compuestos, o también puede estar disuelto en el agua, ¿sí? Entonces, el nitrógeno enlazado incluye todos los compuestos que contengan nitrógeno, aminas, amidas, aminoácidos, bueno, todos esos, pero no el N2, que pueden estar disueltos en agua. Entonces, por ejemplo, si uno quiere determinar el contenido de nitrógeno enlazado, lo que puede hacer es de la solución, si es posible que tenga algo de gas nitrógeno disuelto, lo que se hace es, puede ser burbujear un gas inerte como argón, o puede ser agitarlo o calentar levemente la solución para que la solubilidad de nitrógeno disminuya, de forma que queden todos los demás compuestos, ¿no? El nitrógeno Kendall puede reaccionar cuantificando el nitrógeno que está en aminas y en amidas, pero no es bueno para otras formas de nitrógeno. Hay compuestos que tienen nitrógeno que no pueden ser descompuestos en medio de las condiciones en las que se lleva a cabo el análisis de nitrógeno por el método de Kendall. Entonces, eso es lo que dice acá, que falla pues a responder a otras formas de nitrógeno. Entonces, para determinar el oxígeno enlazado, que incluye aminas, amidas y todos los demás compuestos que puedan contener nitrógeno, lo que se hace es una combustión en medio de un catalizador, en presencia de oxígeno. No sé si eso contesta la pregunta. Juan Eduardo. No, Juan Eduardo no está por ahí. Bueno, ¿qué más preguntas le surgen de esta lectura? Sí. Y que también mencionaba que el ferrocianuro, que podría dar información equivalente a la demanda biológica de oxígeno en 3 horas, a comparación del procedimiento que dura 5 5 días. días, sí. Sí, esos son como investigaciones que se están haciendo. Incluso hay una referencia, 21, será ese capítulo del libro, en donde se utiliza ferricianuro en lugar de oxígeno, ¿no? Como una fuente de recoger electrones. No sé si les pareció interesante la lectura, pues además de lo de practicar la segunda lengua, pues mostraba pues un punto de vista un poco diferente en cuanto a los análisis que tradicionalmente se tratan en el curso. Yo creo que podríamos terminar en este momento. Mañana podríamos hablar de la lectura número 2 para que la entiendan un poco mejor. Recuerden que esta tarde a las 2 nos debemos conectar. Yo ya les envié el enlace para hablar de las prácticas. Según toda la información que he recibido el día de hoy, el próximo martes arrancaríamos con esas prácticas. Y este martes próximo sería el análisis de mezclas de carbonato, de las mezclas compatibles, ¿no? Y de los compuestos puros, ¿no?
Entonces, la idea sería en la tarde, después de que hablemos de la reunión, podríamos repasar un poco lo de ese método para que para la próxima semana esté eso listo, ¿no? Pero sí, parece ser que como se había planeado, va a haber práctica la próxima semana y de eso precisamente van a hablar esta tarde. Entonces voy a terminar acá y en la tarde volveremos a